Ah, sí, señor. Mañana. Ahí estás viendo la presentación. Sí, profe. La voy a ampliar para que mejor. Profe, y solo da el CIPAS conmigo, ¿no hay Sí. nadie más? No hay nadie más. Yo lo hago con el que esté. ¿Listos? Señor. Bueno, buenas noches. En vista Buenas pues noches. a las dificultades que se han presentado, la semana pasada pues estuve con problemas de salud y no se desarrolló este primer CIPAS y se había aplazado para el día de ayer, al cual pues no se inscribió ningún estudiante. Quisiera confirmar, Diana, si ya realizó la preinscripción. ¿Ya hizo la preinscripción, Diana? A ver, confirmo allí si Diana ya hizo la preinscripción. Profe, no la he hecho. Por favor, ingresa si la haces. Ya, permítame. No, vamos a dar 2 minuticos a Diana, pues para que haga la preinscripción a este CIPAS. Es el periodo 1701, ¿no, Diana? Listo, profe, creo que ya la hice. Vamos. Primer CIPAS, voy a mirar. Diana L. Sí. Confirmar. Y ahí de una de ellas puede darle confirmada la asistencia o no le deja. Para que no quede ahí como confirmado y después no le. ¿Sí le dejó confirmar ya la asistencia o no? Permítame, profe, que estoy revisando. Le toca volver a entrar. Bueno, Eh, ya confirmé. listo. Bueno, continuemos. Bueno, ya Diana confirmó la asistencia. Vamos a dar paso al desarrollo de este primer CIPAS del curso Empresa Asociativa en el contexto local y global, cuyo tema está relacionado con la importancia de la empresa asociativa en la solución de problemas sociales. La agenda del día de hoy, un saludo, una reflexión, recordar qué son los CIPAS, la importancia de las empresas asociativas
generalidades del diseño de proyecto. En cuanto al saludo, es importante reflexionar sobre esta imagen, la importancia que tiene la participación en un proceso colaborativo, asociativo, porque ello fortalece los grupos. ¿Fortalece los grupos en qué sentido? En que hay personas que pueden llegar aquí con interrogantes, pero a través de esos procesos de articulación que se dan en el desarrollo con los compañeros y diversos actores, pues nos permiten que generar respuestas que nos facilitan mayor claridad frente a las temáticas a desarrollar. Aquí lo difícil es iniciar. Por ello es importante eliminar como aquellas excusas y tener en cuenta que en la vida todo es posible cuando uno asigna los tiempos, cuando le da importancia a lo que está desarrollando, porque en la medida en que tenemos esas mentes abiertas, esas mentes positivas, pues es mucho más fácil que construir con los demás. ¿Qué son los CIPAS? No olvidemos que es un CIPAS. Los CIPAS son comunidades de qué? De aprendizaje. Comunidades de aprendizaje que se pueden dar entre estudiantes y docentes. También hay unos CIPAS de primera matrícula, que es para aquellos cursos, algunos cursos que matriculan por alguna vez, por primera vez, o cursos que en un momento dado tienen algún grado de dificultad. En el caso de estos CIPAS, son CIPAS que se desarrollan entre estudiantes y docentes, con el propósito de resolver inquietudes, con el propósito de facilitar el desarrollo de las diferentes actividades que se tienen proyectadas. Aquí ustedes tienen allá en el foro de noticias ese cronograma. Aquí figura una fecha del 18 de marzo, la cual trasladamos para hoy. Hay un segundo CIPAS para el 8 de abril y un tercer CIPA para el 6 de mayo. Es importante nosotros tener estas fechas apartadas para que aprovechamos ese escenario y resolver inquietudes. Y la agenda del curso, pues esa ustedes ya la tienen clara. Es una agenda que está distribuida en 16 semanas, en donde allí encuentran programadas las 5 fases que hay que desarrollar. En el caso de este, pues ya se nos cierra este segundo CIPA el 20 de marzo. En cuanto a las generalidades del diseño de proyectos, es importante no olvidarnos que todos los proyectos que se desarrollan y más en este caso, en el de ustedes que sí está centrado en la parte asociativa, colaborativa, pues no podemos dejar de lado que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué razón? Porque el mundo está reclamando precisamente que todos, que todos trabajemos en la búsqueda de respuestas comunes, en la búsqueda de respuestas que respondan a esas dificultades que nos presentan a diario, pero que a nosotros se nos olvida que esas respuestas a esas situaciones que nos presentan a diario requieren del compromiso de todos, requieren del compromiso de quienes hacemos parte.
de estos procesos comunitarios. ¿Y quiénes hacemos parte de los procesos comunitarios? Pues nosotros, cada uno de los que vivimos en esos entornos. Y es ahí, como se dice en esta transparencia, que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Si nosotros no trabajamos con el otro y no estamos en disposición de colaborarnos los unos a los otros, pues estos objetivos de desarrollo sostenible cada vez se nos van a tornar mucho más fácil que cumplir con ellos. En el caso de este curso, es un curso que se maneja a través de la estrategia de aprendizaje por proyectos. Por eso ustedes desde el inicio identificaron una organización asociativa, su quehacer diario, y a partir de eso identificaban dentro de la comunidad una problemática que pudiera resolverse desde la empresa asociativa. ¿De cuál? De la que ustedes presentaron. En esta segunda fase, lo que debían a ustedes era que ponerse de acuerdo, identificar qué problemáticas y qué empresa era la que ustedes iban a trabajar. Identificar claramente cuál era el problema que iban a trabajar todos. Hasta donde tenía Diana, entendía yo, iban a trabajar sobre un problema de altos costos de transporte. Ese era el problema que yo tenía como claro que este grupo iba a trabajar. ¿Y cómo lo iban a trabajar? Pues a través de la herramienta de la metodología del marco lógico. Una herramienta que básicamente, al igual que todas las herramientas que manejan proyectos, pues básicamente concentran sus esfuerzos ¿a qué? Al establecimiento e identificación de problemáticas que para su respuesta pues requieren establecer un plan de trabajo, requieren identificar unos recursos, requieren tener claro cuáles son los objetivos que se pretenden lograr para que todos los que hacían parte del grupo empezaran a generar ¿qué? Posibles causas, posibles consecuencias y más adelante alternativas de respuesta a esas problemáticas. El marco lógico básicamente se trabaja en estos 4 pasos que ustedes ven aquí, en la identificación del problema, en la formulación, en la ejecución y en la evaluación. Y vuelvo y resalto aquí, perdón, vuelvo y resalto aquí que la finalidad de un proyecto social básicamente lo que busca es transformar esas realidades. Y en este caso, que las empresas asociativas o las empresas solidarias tornen cada día más fuerza y se visibilicen más. ¿Frente a qué? Frente a las respuestas que se presentan en las comunidades. Siempre he considerado que las problemáticas comunitarias requieren ¿de qué? De respuestas comunitarias, nadie más. No podemos esperar que el Estado nos lo resuelva todo, sino que nosotros como parte de las comunidades debemos empezar a organizarnos para juntos establecer salidas a esas problemáticas que encontramos.
¿Y cómo? Pues identificando esas organizaciones solidarias, identificando esas asociaciones, esas fundaciones, esas corporaciones, que a través de ellas, con esa función social que ellos desarrollan, se puedan dar respuesta a esas problemáticas. Por eso decimos que en tiempos difíciles la solidaridad puede salvarnos y no podemos ser ajenos a estas realidades. En épocas de pandemia, ¿qué sucedió? ¿Por qué se presentaron tantas dificultades en el mundo? ¿Por qué se presentaron tantas muertes en el mundo? Porque hizo falta ser más solidarios los unos con los otros. Lo que se observaba era que cada quien quería salvarse y no importaba si el vecino requería el apoyo de nosotros. Si hubiéramos trabajado solidariamente, yo creo que de esa pandemia hubiéramos salido mucho más rápido. Bueno, aquí seguimos hablando de esas herramientas del marco lógico. Y Diana, ¿usted ya ha revisado los documentos que refieren a la metodología del marco lógico? Profe, la verdad yo no revisé bien ese marco lógico. Solamente en la primera actividad, cuando dieron el concepto de que era marco lógico, el marco lógico en verdad es una recomendación que se hace. Revisen el documento y muy seguramente allí encontrarán respuestas a todas esas dificultades que ustedes tienen, ¿sí? Porque si yo no conozco de la herramienta, ¿cómo voy a estructurar un proyecto? Y esta herramienta nos dice que lo más importante en un proyecto es que tener claro la formulación del problema. Si no se tiene claro la formulación del problema, pues difícilmente vamos a encontrar un norte que hacer, ¿sí? Por eso se dice que aquellos que no tenemos claro para dónde vamos, cualquier lugar es lo mismo, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos claridad de qué es lo que estamos buscando y qué acciones en un momento dado se pueden desarrollar para evitar que X o Y situación se presente, pues es mucho más fácil que avanzar. Cuando nosotros hablamos de proyectos sociales de metodología del marco lógico, básicamente lo que buscamos es resolver una problemática, pero una problemática que beneficie a una comunidad. Por eso decimos que el proyecto social busca mejorar las condiciones de progreso en una comunidad. ¿Cómo? Puede ser a través de innovaciones, puede ser a través de nuevas oportunidades de desarrollo, puede ser a través de cambios de mentalidad u otras situaciones. El emprendimiento social, eso es lo que busca, que se generen proyectos, pero que impacten a una comunidad, que beneficien a muchos, que los proyectos en un momento dado no sean personales, sino que los proyectos en un momento dado permitan favorecer a toda una comunidad. ¿Desde dónde parten? Desde esa identificación de la empresa asociativa que ustedes habían relacionado en la primera fase. Desde allí partían. Y cuando hablamos de esa metodología del marco lógico,
Como vimos anteriormente, pues hay cuatro pasos: identificación, diseño, ejecución y evaluación. Y como ustedes observan aquí en amarillo, básicamente el marco lógico lo que busca es que diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios. O sea, ahí no nos están diciendo que el marco lógico esté orientado a grupos que, a intereses personales, sino a grupos en donde ese diseño pues tengan bastante influencia y participación. ¿Quiénes? Pues las personas que viven el problema, esos interesados, porque generalmente uno encuentra proyectos en los cuales los desarrollan dentro de una comunidad y muchas de las veces lo que se desarrolla o lo que hace, pues realmente no era importante para la comunidad. ¿Y por qué no era importante? Porque no se contó con la comunidad para identificar realmente qué problemáticas se presentaban. Y es ahí donde el curso busca que a través de esas empresas asociativas que están en la comunidad, pues se busquen problemáticas que puedan ser resueltos por estos organismos. En la charla anterior de la primera webconferencia yo les manifestaba en cada una de esas fases que se trabajaron allí, que se busca es que si la empresa se dedica a actividades de salud, pues la problemática que ustedes deben estar buscando dentro de la comunidad debe estar relacionada con salud, porque la empresa sabe de eso, de salud. Si la empresa solidaria se dedica al transporte, pues hay que buscar un problema de transporte, porque la empresa se dedica a eso. Que si la empresa asociativa se dedica a los créditos, al ahorro y al crédito, pues buscar problemáticas dentro de la comunidad en donde básicamente se centran en qué, en oportunidades de los créditos o en oportunidades del ahorro, porque si me señalan una empresa transformadora, si, transportadoras y van a tomar un problema de salud, pues ahí no hay coherencia, porque ese no es el quehacer de la empresa que ustedes Profe, presentaron. Sí, me hace un favor, me regala el link para que una de las compañeras se conecte. ellas tienen que hacerlo por el campus. ¿Ellas qué, perdón? Tienen que hacerlo por el campus. Que ingresen al campus y busquen el CIPAS y se registren allí. Lo mismo que hiciste tú, Ya le digo a ella. ¿sí? Explícales cómo lo hacen. Además, yo les compartí también un documento ahí donde está el paso a paso. ¿Ya lo lograron hacer?
No, profe. Yo creo que continúe porque a ver si ellas en el camino se pueden conectar. ¿Por qué no lo encontrarán? Eh, No, que hagan el ejercicio. ¿Será que no han participado en ningún CIPAS de otros cursos? Sí, profe. Porque es sencillo, simplemente entran al campus y ahí donde sale la oferta de CIPAS, pues buscan lo primero que deben hacer es seleccionar el periodo 1701 y después pueden buscar el curso o si no le dan el nombre del CIPAS, primer CIPAS, empresa asociativa en el contexto local y global. Ya les digo, Porque si no, cuando ellos ingresan allá a mis cursos virtuales, mire, por ejemplo, en este momento ya te tuvo que haber salido allá, confirmar asistencia. Hágase ejercicio para que quede registrada como participante. Le sale un avisito en verde que le dice confirmar asistencia. ¿Sí lo vio? Ya no lo pudo hacer. no, profe, me está pidiendo el link porque no puede ingresar por la plataforma. ¿Por qué no puedes ingresar por la plataforma? Sí, Ahí debes poder ingresar a la plataforma. El mismo ejercicio que hizo, porque después cuando se termine, queda como si no hubiera asistido. Yo, por ejemplo, me había registrado y aquí me está saliendo el link. Mira cómo le debe salir allá. Sí, que ahí dice confirmar asistencia. sí, profe, pero ella solo quiere el link. No se lo podemos enviar, pues que lo importante es que ella también asista para que nos Pues sí, aclare pero la... necesitamos, la universidad está mirando a ver quiénes están participando en los CIPAS. ¿Sí? Ella necesita inscribirse, por eso yo le insisto tanto que se inscriba. Ya le digo otra vez a ver qué me dice. En el caso suyo le debe estar saliendo el avisito ya en verde confirmar asistencia. Yo ya la confirmé, pero ella me dice que no puede, que sí, que puede por el link, No, pero no, ella tiene que primero inscribirse. ella no puede inscribirse. ¿Ah? Entonces continúe, profe, porque Bueno, ella... continuamos, Sí, señor. porque esos ejercicios hay que hacerlos con tiempo, ¿sí? Es que ella ingresando al campus, allá le sale el lincito que dice encontrar CIPAS. ¿Será que sí está ahí? Mire, debe salirle esto a ella. Encontrar CIPAS y ahí se inscribe. Después de que se inscriba, ya estando aquí, vuelve y sale y le sale confirmar asistencia. Ese es el ejercicio que va a hacer ella. Sí, profe, pero ella no puede, donde se encuentra no puede ingresar, le toca solo por el link.
Bueno, sigamos. Ahí está viendo la presentación, ¿no? Entonces veníamos hablando que los pasos del marco lógico son estos cuatro. Y, y en este momento ustedes están trabajando en el primero, que es la identificación. Y en la identificación, ¿qué deben tener en cuenta? Los participantes. Recordemos que los participantes son los interesados. Y lo que ustedes están planteando, el problema. Posteriormente viene el análisis de objetivos, que es en esta fase 3. El análisis de objetivos se llama árbol de objetivos. Y el árbol de objetivos es básicamente transformar ese árbol de problemas, que son aspectos negativos, llevarlos a aspectos positivos en este análisis de objetivos o árbol de objetivos. Cuando estamos ya en el árbol de objetivos, básicamente ahí tenemos las alternativas de respuesta, ¿sí? Y posteriormente viene la matriz de planificación. Es así como ustedes miran aquí en la parte derecha, que dice que los pasos del enfoque del marco lógico, los primeros 4 refieren a la identificación del proyecto. ¿Qué problema, quién lo tiene, por qué existe y cómo se soluciona? Para culminar, este quinto es el de la fase final, es la matriz de planificación del proyecto. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Dudas, preguntas aquí frente a este esquema. Eso es lo que ustedes tienen que revisar allá en el documento que tienen del marco lógico de Ortegón. ¿Qué dudas tiene frente a este diseño? Profe, o sea que el marco lógico es como casi definir todo el proyecto, ¿cierto? Pues, pues que por eso ustedes lo están desarrollando en 5 fases. Ahorita están ustedes con lo del problema, ¿sí? Pero si ustedes no revisan el documento del marco lógico, se les va a dificultar mucho. Miren los problemas. Hay ustedes que observan en esta imagen. Observan a un grupo de personas que dialogando. ¿Frente a qué? Frente a X o Y situación que él está presentando. De esos diálogos es que surge el problema. Eso es lo que ustedes deben hacer al interior del grupo. Ya cada uno presentó una empresa, cada uno identificó un problema. Ahora necesitan dialogar, ¿para qué? Para mirar cuál es el problema que realmente van a trabajar. Mientras esto no lo hagan, siguen cada uno trabajando independientemente y no responden a ese trabajo colaborativo. Y lo que se busca aquí es que se pongan de acuerdo qué problema es el que van a trabajar. Mire, y ahí están trabajando esto que les mostraba anteriormente. Por eso se dice que el marco lógico es el método más utilizado por la mayor parte organizada, no multilaterales y agencias de cooperación bilateral. Y a las agencias internacionales, lo que buscan en un proyecto
es básicamente para qué quieren los recursos, cuál es la comunidad que se va a impactar, en dónde realmente es que se van a invertir esos recursos. Mientras eso no esté claro, pues difícilmente estos diseños de estos proyectos van a quedar bien estructurados. Bueno, como estaban en diálogos, los expertos en marco lógico dicen, un problema no es la ausencia de una solución, sino una situación o estado existente negativo que afecta a los grupos beneficiarios. No deben describirse como ausencia de determinadas soluciones. Por ejemplo, en un problema no se escribe al inicio no hay, falta de, no tiene. Un problema no inicia así. Por cuando yo digo no hay, eso ya es un resultado. Usted ya hizo una investigación y identificó que no había. Si usted dice falta algo, pues porque usted ya hizo una investigación y encontró que faltaba. ¿Sí? ¿Sí es claro, Diana? Y ahí hay unos ejemplos. Por ejemplo, muchas de las veces uno encuentra que la gente dice, no, es que no hay pesticidas en la región. Eso ya es un resultado, que no hay pesticidas. ¿Cuál sería el problema? Que las cosechas están siendo destruidas por plagas. ¿Y por qué las cosechas están siendo destruidas por plagas? Entonces hay que ir a mirar, hay que ir a investigar. Y por último, sí encontré era que no habían pesticidas en la región. ¿Con qué controlarlas? O lo mismo, hay veces uno dice, no es que en este pueblo falta un centro médico. Pues si es que falta un centro médico es porque usted ya hizo los estudios. Pero lo correcto sería que la mortalidad infantil es alta. Entonces, ¿por qué la mortalidad infantil es alta? Entonces se empieza a indagar qué es lo que estaba pasando. Y se llega a la conclusión, no era que no había un centro de salud que pudieran atender a los niños rápidamente. Sí, que eso ya es un resultado. Cuando yo coloco el término falta, puede ser una causa, pero nunca un problema. Lo mismo pasa, hay veces decimos falta señalización en el municipio, en la región, en el departamento. Eso ya es que un resultado. El problema sería ¿cuál? Alta tasa de accidentalidad de motocicletas, de autobuses, de camiones, bueno, lo que, ¿sí? Y luego de la investigación sí puede uno encontrar que era que no había señalización. Pero el no haber señalización, eso causaba las altas tasas de ¿qué? De accidentalidad. Ese es el análisis que deben hacer ustedes. En la webconferencia anterior yo les manifestaba que no se trata de coger una guía y presentar un documento por presentarlo. No, se trata de analizar la guía, qué es lo que busca. Esto es de análisis y en todos los cursos es lo mismo. No hagan la tarea porque ustedes haciendo tarea así no se construye. Y más cuando estamos hablando de proyectos. Los proyectos requieren de análisis, de mayor profundización, de dejar que abierto unas variables para ir a indagar qué es lo que sucede. Sigamos. Aquí hay otros ejemplos. Formular el problema como un estado negativo. Escribir un solo problema
porque hay veces queremos solucionarlo todo. Si estamos hablando de accidentalidad, es solo accidentalidad. Pero si vamos a decir alta accidentalidad de autobuses en el municipio tal, por falta de vías, por falta de infraestructura, eso ya es otro cuento. ¿Sí? No hay que ser muy concretos en lo que uno va a investigar. Escribir cada problema en forma independiente, no mezclar dos problemas en uno. Identificar problemas existentes, no los posibles ficticios o futuros. Hay veces nos imaginamos cosas. No, los problemas se plantean con base en la realidad. Un problema no es la ausencia de la solución, ya lo habíamos dicho. Ya habíamos dicho de que no hay que escribir no hay, falta de, no tiene. Y aquí hay varios ejemplos, ¿no? Altos índices de comercio informal en el municipio X. Yo no sé qué municipio era. Deficiente condición en vías de acceso a las veredas altas del municipio X. Estos son ejemplos de problemas. Incremento de indicadores de hurto de vehículos en el municipio tal. No, es que el problema del municipio es que hay mucha inseguridad, sí, pero es que la inseguridad es amplia. ¿Qué tipo de inseguridad? Aquí estamos hablando de unos incrementos de indicadores de hurto de vehículos. Y cuando hablo de vehículos también lo estoy dejando muy abierto. Camiones, autobuses, tractomulas, motocicletas o qué. Uno pudiera cerrarlo más. Harto hurto de motocicletas. Entonces ya sabe que solo motos y sobre eso va a investigar. Bajos niveles de formación básica en niños de municipio de vereda. Si uno quisiera aquí, bajos niveles de formación básica en niños de la vereda tal o del barrio tal o de la comunidad tal. Y empieza uno a qué? A delimitar. Y entre más delimite uno, es más fácil buscar qué? Respuestas. Inadecuado manejo de basura en el municipio X. Si uno quiere delimitarlo, inadecuado manejo de basuras en la comuna tal, en el barrio X, alrededor de el malecón turístico. Y empezamos a delimitarlo. Incremento de la deforestación en el río X del municipio tal. Hay veces, no, es que hay mucha deforestación en el municipio. Es que la deforestación es grande, una variable grande. Deforestación, ¿dónde? En todo el municipio. ¿Qué tipo de deforestación? ¿A quiénes está afectando? Es cuando dejo yo un problema tan amplio, pues deja uno también una puerta abierta para que el profesor pregunte de todo. ¿Dudas, preguntas, Diana? Señor. ¿Mm? ¿Sí ve cómo empezamos? Pero es que la dificultad que yo estoy observando es que no se formula un buen problema. Que si no hay un problema bien formulado, muy difícil avanzar. Pero si hay un problema bien formulado, usted ya tiene, diría, el 70% del trabajo hecho. Por eso las realimentaciones se hacen diciéndoles que el problema no es claro, que ajusten allí, que ajusten allá. Aquí hay un ejemplo de un problema con causas y efectos. Aquí estamos diciendo que el problema central es deficiente acceso al agua en condiciones adecuadas. Aquí uno podría decir
deficiente acceso al agua en condiciones adecuadas en la comuna X. Bueno, si el municipio no es tan grande en el municipio X. Bueno, ¿y por qué? Ya tenemos el problema claro, que hay deficiente acceso al agua potable, ¿sí? ¿Cuál es la causa? Una de las causas puede ser que la infraestructura del sistema de la red está en mal estado. Otra causa, la mala calidad del agua. Otra causa, los manantiales han disminuido el caudal. Por eso que hay deficiencia. Si la causa de la infraestructura del sistema en mal estado, ¿cuál es la consecuencia? Que hay mucho tiempo dedicado a conseguir agua. ¿Cuál puede ser otra consecuencia de ese deficiente acceso? Afectación a la salud. Por eso, en el esquema que se tiene en la guía, que manejen dos causas y dos efectos para que no tengan tanto problema. Ustedes saben que cada causa tiene que ser generadora de una consecuencia. Mientras esto no lo hagan ustedes bien, pues de aquí en adelante las fases siguientes no va a ser posible avanzar. Bueno, hasta ahí era lo que tenía preparado yo en este primer CIPAS, que ustedes tuvieran claridad cómo es que se debe formular un problema. En el próximo CIPAS vamos a ver un ejemplo más específico, pero hasta aquí me interesaba que ustedes tuvieran claro en qué consiste esa herramienta del marco lógico y cómo esa herramienta, siguiendo el paso a paso, se pueden ¿qué? Identificar problemas bien formulados. ¿Dudas, preguntas, Diana? Profe, yo quisiera, en sí, nosotros sí tenemos bien planteado el problema, ¿no? Que es el alto costo del transporte intermunicipal en el municipio de Santa Bárbara. Bueno, Yo eso señor, es un problema ahí que es claro, si ustedes consideran que lo pueden delimitar más o lo dejan así, ahí es claro. Ahí se sabe que el problema es que los altos costos de transporte, ¿sí o no? Entonces, a partir de ahí es donde deben empezar a buscar cuáles son esas posibles causas y esas posibles consecuencias. ¿Sí? por ejemplo, en recursos para desarrollar el proyecto, la verdad nunca lo entendí. Estamos hablando de problemas. Primero Solo de definamos problema. problemas. Primero definamos esa parte. Estamos hablando del marco lógico, no olviden los pasos que hay allí, ¿sí? Después, ahí sí revisamos qué recursos se requieren para el desarrollo de ese planteamiento, de ese proyecto. ¿Es claro lo del problema? Profe, ¿Es claro lo del problema? ¿Ya lo tienen claro cómo definir causas, consecuencias? señor. ¿Sí? Porque cuando vamos a hablar de recursos, uno dice, bueno, ¿y qué requiero yo para el desarrollo de eso? Para la identificación de esas problemáticas, para dar respuesta a esas problemáticas. ¿Sí? Porque en las soluciones ustedes van a necesitar más recursos, pero para el planteamiento del problema necesitan recursos para identificar la problemática o no. ¿No requieren ustedes recursos para esta primera parte?
Eso es lo que ustedes deben analizar. Bueno, y aquí necesito recursos o no necesito recursos. Porque ya cuando ustedes vayan a desarrollar, no a desarrollar, a plantear, digamos, a un ente gubernamental o internacional que los apoyen para el desarrollo de ese proyecto, pues allá a ellos qué les va a interesar. Bueno, ¿y cuánta plata necesitan para eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo piensan ustedes que aportar al mejoramiento de los altos costos de transporte? ¿Mm? Diana, Sí, señor. ¿está pensando dónde necesita plata o no? No siempre los recursos es plata. En este caso, ustedes ya están pensando en mejorar los costos de transporte para la población, entonces hay que mirar qué es lo que van a hacer. En la medida en que tengan claro qué es lo que deben hacer, pues ahí deben identificar qué recursos necesitan. No, yo, por ejemplo, tengo claro de que esta comunidad le hace falta es un sancocho para mañana. Yo ya tengo claro, ¿sí? Que tienen hambre, entonces les voy a dar un sancocho. ¿Y ahora qué recursos necesito? Y que primero uno define qué es lo que va a hacer y después si piensa en el recurso, bueno, ¿y cuántos recursos necesitaría aquí? ¿Sí? ¿Sí es claro el ejemplo ahí? Sí, señor. Entonces ustedes miren, ¿cómo lo van a hacer y qué recursos van a requerir? ¿O cuáles son esas acciones que les va a permitir a la empresa X disminuir esos costos de transporte? Pues es que los recursos es como, ¿Cómo van a hacer de ustedes pronto para sería, bajar? Sí, es que es complicado, profesor, porque la única sería como tener de pronto, identificar la población que menos tiene recursos y de pronto generar algún subsidio, creo yo. bueno, ustedes lo piensan, pues por eso es que necesitan trabajar en grupo. Y acuerden que lo están trabajando desde una empresa asociativa, ¿sí? Es como esa empresa va a colaborar para bajarle los altos costos al transporte. Todos los que necesitan apoyo hacen parte de esa asociación o esa cooperativa, porque recordemos que la esencia de una empresa cooperativa es que beneficiar a sus asociados. Y si todos los que necesitan, digamos, subsidios no están allí, entonces ¿cómo lo van a hacer? O con algún programa, de pronto con, Lo primero es que hagan parte de la cooperativa, o si no, ¿cómo? Y ahí, al hacer parte de la cooperativa, también pueden estar que con lo que ellos tienen que pagar en aportes, ahí estarían mejorando los recursos de la empresa. con Eso, los, o sea, los aportes de los asociados. pues claro, es que en una cooperativa los aportes de todos es para beneficio de todos, ¿sí? No solo de los asociados, sino de las personas que usan el servicio. Las personas ¿y quiénes usan el servicio ahí? La idea es que los que hagan uso del servicio, como es una sola empresa la que hay allí, o no, o hay más empresas. Uy, no sé, profe.
No sé si hay más Porque, empresas. porque la idea es que si esa es sola la empresa, la idea es que los que hagan uso de esos servicios, pues también hicieran parte de la organización. Con ello se va fortaleciendo que la empresa también, pero eso ya es pensando en las alternativas, ya en el proyecto final, en los recursos que van a necesitar, ¿no? Porque esto ya son soluciones. Lo primero hay que establecer cuáles son esas causas y a partir de las causas es donde se plantean qué alternativas de respuesta. Y esas alternativas de respuesta son las que me van a indicar a mí qué recursos se van a requerir. Porque con lo del sancocho, identificamos una comunidad que tenía hambre. Bueno, profe, y con esta empresa para los altos costos, ¿Qué pasa? qué más No, recursos no, tendría? pues ustedes son los que saben de dónde van a sacar recursos. Ustedes saben qué es lo que hace la empresa. Ustedes deben conocer los intereses que hay, por ejemplo, de los gobernantes. Ustedes deben identificar también quiénes podrían estar aportándole a la organización, pues para apoyar que la empresa pueda ofrecer mejores tarifas o subsidios a la comunidad. ¿Sí? Es posible que el municipio esté interesado en apoyarlos también con qué, con algunos recursos. Puede ser, por ejemplo, el municipio o Sí, las algunas empresas. empresas, bueno, que se benefician bueno, no sé, con recursos del municipio y que puedan aportar. Ustedes son los que van a buscar plata, yo no sé cómo van a hacer para bajar las tarifas. O sea que le quede más factible a la gente poder movilizarse. Pues yo creo que la única sería el municipio y las empresas que se benefician, bueno, del mismo municipio, que asignen ¿No? recursos, que den recursos a las personas, ¿no? No, pues ustedes miran, pero recuerden que están trabajándolo desde la empresa asociativa. O sea que, por ejemplo, digamos, como la empresa se reduce en costos, digamos, eso puede ayudar a que los costos del transporte sean más bajos, ¿cierto? Se reducen costos donde. Costos se reducen, digamos, por ejemplo, yo había puesto que hay rutas más, o sea, que son más, espera, que ya he puesto por acá, de más fácil acceso, que optimizan las rutas. Pero sí, pero luego no dicen que no hay sino una sola empresa. Entonces, entonces, O sea, sí. que escojan la ruta más corta, me hago entender. Hace pues que se baje el costo de la Y gasolina, digamos, o sea que hay más vías donde pueden llegar al mismo lugar y es más corto la ruta. no sé, me lo estoy imaginando. Pues yo como no conozco. Yo tampoco, profe. Eso es en Antioquia y yo vivo en el Casanare. Ah, ya, pues es ahí donde necesitan ustedes reunirse, mirar y establecer acciones. Porque si hay rutas más cortas, entonces ¿por qué no están tomando esas rutas? ¿Será que en esas rutas no vive la población que requiere el servicio?
Porque nada, acabamos con tener una ruta corta y si por ahí no vive nadie que requiera el servicio. Sí. Sí, ese tipo de análisis que ustedes deben hacer. Por eso es Esco- bonito esto. Escogimos un problema muy complicado Pues, para conseguir recursos. pues ustedes, dependiendo del desarrollo económico que hay en la región, deben haber interesados también en apoyar. Por eso la importancia de identificar quiénes son los participantes interesados en qué, en aportarle a este tipo de proyectos. Los únicos que aportan es el gobierno, las alcaldías del municipio. Y ¿será que esas personas que viven ahí en ese municipio para los empresarios donde trabajan no es importante? Porque esa es la mano de obra que ellos requieren. Las empresas de ahí, me dices, que no me entendí. No, las empresas que ocupan a toda esta gente, ellos no estarán interesados también en colaborar. Por eso es las empresas, lo que yo les dije, las empresas que se benefician del talento humano o de la parte ambiental o de, no sé. Bueno, pues ahí es donde ustedes en las causas de por qué se está generando esos altos costos es donde ustedes deben establecer unas causas que les permita a ustedes convertirlas en aspectos positivos y de ahí establecer cuáles serían esas respuestas o esas alternativas para identificar qué acciones se pueden desarrollar. O sea que digamos, entonces, digamos que pues las empresas que necesitan a toda la gente, entonces digamos ellos aportan a la empresa de transporte. Y, no, profe, espere que me fue la paloma. Bueno, eso no es de un minuto, sino eso es de analizarlo, mirar a ver cómo. Pero eso hace parte de qué? Ya de soluciones, de acciones. Por el Sí. momento, identifiquen claramente las causas, qué está pasando y qué efectos está generando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las acciones que hacemos, digamos, sabemos que esta empresa está allá en el municipio y que necesita el transporte obligatoriamente. Entonces, nosotros las acciones serían, No, diga, identifiquen primero las causas de los altos costos, porque ustedes, el problema son los altos costos. El por qué existen altos costos. Por eso le digo que lo más importante de todo es establecer un buen árbol de problemas. Y el árbol de problemas inicia con el problema. Ustedes tienen ahí un problema planteado. Entonces ahora busquemos las causas, el por qué se da esa situación. Y posteriormente, ¿qué está ocasionando ese tipo de situaciones? Eso es lo que tienen que pensar inicialmente, para posteriormente sí buscar soluciones. bueno, Porque, porque mientras uno no tenga bien claro ese árbol de problemas, ahí usted empieza a hablar de todo, a dar respuestas, soluciones y no sabe ni qué es lo que está pasando. o sea que lo primero que hacemos, bueno, tenemos el problema y luego hacemos el árbol del problema Causas y que consecuencias ahí. causas y consecuencias.
Ahí en la guía está la orientación. Entonces nosotros nos quedó mal el trabajo, profesor, y ya lo enviamos. Otra cosa que les insisto yo en las normas APA. En las normas APA, lo que más reviso yo no le reviso tanto si las márgenes, si tenía sangría, si no tenía sangría. Lo único que yo trato al máximo de evitar es que ustedes estén abusando de que los derechos de autor. El que tengan claro qué es una cita y qué es una referencia. Las referencias van al final. Y básicamente la referencia es que la reseña de esa fuente que ustedes en un momento dado leyeron, pero completa, ¿sí? La referencia viene la identificación del autor, el año, el título del documento, cuál fue la editorial, ¿sí? O sea, la misma bibliografía. La bibliografía es otra cosa. Ah, La referencia bibliográfica es lo que yo leí. La bibliografía es lo que yo le sugiero a otro que revise para complementar. Sí, yo no la he leído. Eso es una bibliografía. Por eso en los libros ustedes encuentran referencias bibliográficas y también encuentran ¿qué? Bibliografía. ¿Sí? ¿Le quedó claro ahí esa parte? ¿qué es la bibliografía, profe? Qué pena. Usted está por allá en otro cuento, Diana. No, 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 sí, profe, es que se entrecorta acá. Bibliografía es todo lo que yo sugiero puede complementar un tema. O sea, eso no lo he leído yo. Sé que existe esos materiales, pero yo no los he revisado. Mientras que la referencia bibliográfica, la que ustedes relacionen generalmente en el documento, esa fue la que ustedes leyeron. Esa fue la que ustedes revisaron como soporte al trabajo presentado. ¿Sí? Ahora sí le quedó claro qué es referencia y qué es la bibliografía. Sí, señor. Y la cita es una parte de esa referencia. Básicamente es el autor y el año. Entonces, cuando uno va en un documento, va leyéndolo y le colocan ahí un autor según fulano de tal y el año y la página tal, eso es una cita. Pero si dicen ahí según fulano de tal, en el año tal, en el documento tal, en la editorial tal, en la web tal, eso no es una cita, eso es una referencia bibliográfica, eso tiene que estar es al final. Allí solamente va la cita. Mire, aquí hay unos ejemplos. ¿Sí? Mire, una referencia, si usted revisa, está mirando cómo se mueve el mouse, ¿no? Señor. En Krypton, todo esto es una referencia, todo esto que está en negrilla. Pero si yo fuera a tomar de este documento algo y lo voy a citar, solamente citaría hasta acá, hasta el año. ¿Sí? Y esta es la cita. Pues yo las hago yo las hago En- en Word. bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Digo, bueno, si yo en el documento encontré a Krypton M 1969, me voy para las referencias bibliográficas y allí debo encontrar toda la información de esa fuente. Todo esto, que la amenaza de Andrómeda, editorial Artemisa y Synthesis Corporation. Hay unos que colocan aquí una dirección web. Ahora no se maneja tomado de, sino solamente relaciona uno la dirección.
Hay otros que, ¿qué colocan en la cita? Me colocan un enlace web. Un enlace web no es nada. Un enlace web lo único que da cuenta es de un sitio donde hay una información, pero eso no es una cita, ¿sí? Eso es como si yo me pusiera una cita con Diana, ¿sí? En el Casanare, en Yopal, y yo coloco allá, no, no es para Yopal a verme con Diana, sí, pero ¿dónde? ¿Sí? Entonces lo que me toca es carrera 23 con 25, Yopal. Y ya cuando vaya a ver en la referencia, ya sí tiene que decir Yopal, departamento del Meta, carrera tal, bueno, toda la información pertinente ahí, ¿sí? Eso es importante. Hay otros que presentan todo el documento y al último hay referencias bibliográficas. Pero uno se va a ver el documento y allá no hay ni una cita. O sea que las referencias bibliográficas las colocaron ahí como por adornar el trabajo. Eso no sirve. Ahí hay plagio, porque colocaron unas referencias que no utilizaron. ¿Sí? Cuando, profe, cuando yo las hago en Word, entonces yo hago la cita, pero por ejemplo, él al final del párrafo me coloca solo el apellido Sí. y el año, pero no me coloca nunca la página. Ah, Pero no, pues es entonces, que, no, es que di- hay veces, coloca la página porque usted lo colocó textualmente. ¿Sí? Cuando se utilizan textualmente, él coloca la página. Pero en el sentido en que usted sigue el apellido y el año. Pero cuando va al final, él sí le monta toda la referencia completa con páginas, sí, señor. y todo. Eso es lo que hay que verle a un trabajo. Es lo único que yo reviso así rápidamente. Que si hay referencias, tomo algunas de esas y voy y la busco a ver si están citadas. Y si no está citada, eso no lo leyeron. Y cuando colocan bibliografía, entonces tampoco. Es un documento sin soporte. Aquí lo único que están diciendo es que hay documentos que hablan sobre el tema, que usted no los tuvo en cuenta. Es como si dijera, profesora, ahí hay una bibliografía y usted quiere mirar si lo que hay ahí es pertinente o no, vaya y lea ya esa bibliografía. Listo, profe. Si es claro que es cita, referencia bibliográfica y bibliografía, Sí, señor. eso es bueno uno saberlo porque se confunde unas cosas con las otras. O hay veces en referencias bibliográficas colocan un enlace web. Un enlace web no es nada. Ya le dije que eso es un sitio donde hay una información. ¿Qué más hay aquí que yo les traía hoy? Ah, lo de los, Profesor, sí, es que yo sí quiero hacer una recomendación, es que por ejemplo estos sí sean como al comienzo del curso, porque vea ya por lo menos, ya entregamos y vea la hora en que nos ha quedado claro un poco de cosas. sí, se programan los CIPAS y no asisten. Hace 8 días, lunes pasado, que no pude, yo estuve ahí para decirle a ustedes que no podía porque no tenía voz, ¿sí? Pero uno va a ver la inscripción y no inscribe ninguno. Porque vea, por ejemplo, hoy me quedó claro varias cosas que podíamos, errores que podíamos Claro, entre todos. corregir. Ahora bien, continúo preguntando.
Pregunte. Ese anexo 7 de recursos para desarrollar el proyecto son estos que estamos hablando de conseguir los recursos a las empresas, digamos, ejemplo, a las empresas del municipio y al municipio. Esos son los recursos a los que nos referimos. Sí, ¿qué recursos ustedes necesitan para el desarrollo? Es dinero, aportes de la gente. Bueno, Es que me confundo, ¿eh? Yo sé sí, es que hay unos recursos y dicen, bueno, ¿y qué recursos necesitan? porque, No, por ejemplo, me dice financieros. recurso, unidad de medida, cantidad y Ah, costes. es como una factura. Yo los Por eso, coloco ahí como por darles la orientación. Y de pronto ustedes van a necesitar conductores. Si establecen que unos horarios diferenciadores a los que tiene la gente normalmente. ¿Sí? o sea que estos recursos no son los mismos que estábamos hablando. No, pero es que los recursos, cuando usted dice, mire, yo voy a necesitar esto para el desarrollo de mi proyecto, después viene la búsqueda de esos recursos. Por ejemplo, si usted dice, no es que yo voy a necesitar ampliar el horario laboral, eso es plata, ¿sí o no? Porque a Sí. esa gente hay que pagarles más. Y eso cuesta tanto. Es cuando ya viene al final búsqueda de recursos donde allá hay un formato que le habla a organizaciones gubernamentales, internacionales. Pues ahí ya tenemos claro que usted va a necesitar 2 millones de pesos para ampliar esa jornada laboral, por ejemplo. ¿Sí? ¿Dónde los va a buscar? A través de una organización gubernamental, a través de una internacional, a través del incremento de los aportes de los asociados. Bueno, yo no sé de dónde, pero nosotros debemos tener claro qué necesitamos. O sea que este cuadrito, si lo queremos modificar, lo modificamos. El cuadrito como está, no ustedes, por ejemplo, otra vez vuelvo a lo del sancocho. No, profe, no me explique con el sancocho, explíqueme Sí, lo mismo, eso es lo con mi mismo. ejemplo. No, eso es lo mismo, porque yo no le voy a hacer la tarea. ¿Sí? Eso es lo mismo. Pero al menos denme un ejemplo para guiarme, Pues porque ahí lo me estoy tienen, dando el ejemplo, el del sancocho. Usted ya sabe que necesita plátano, yuca, gallina, carne, todo eso necesita. ¿De a cuánto? Plátano 5 libras, gallinas 10 libras, carne. Y eso vale tanto. Esos son los recursos que usted necesita. porque para mí los recursos que yo también Ya, necesito sí. son, Bueno, espera. Esos son los recursos que usted ya sabe que necesita. Y ahora, ¿de dónde va a salir esos recursos? Y ahí es donde toca venir a buscar. ¿Quiénes lo van a aportar? profesor, le voy a decir algo y su merced me dice si está bien. Los recursos que yo necesito para mi empresa Sí. son el personal, bueno, los conductores. ¿Qué El, necesita de conductores? ¿La empresa ya tiene conductores o no? si ya tiene, Bueno. ¿Necesita más conductores? no. Pues, entonces, ¿qué necesita? Entonces, ¿Ampliar las horas laborales? no, porque eso significa que toca tener más dinero para pagar. Y entonces usted quiere que los otros vayan y trabajen gratis, ¿sí? No, porque ellos no van a trabajar gratis. Por eso ellos ya tienen una jornada laboral. Y si usted los va a necesitar otras horas adicionales,
O sea que yo lo único que necesito es inyectarle plata a esa empresa. Pues no sé, ustedes, yo lo único que sé es que ustedes dijeron que le iban a bajar los costos de que de transporte a la gente. Eso yo lo sé. ¿Cómo? No sé. Ustedes son los que plantean. ¿Mm? Toca sentarnos a pensar. Pues sí, pero eso es lo que ustedes están diciendo, ¿sí o no? Que van a bajar los costos de transporte. Sí. ¿Cómo? Pues sí, no lo puedo saber yo, ustedes son los que están planteándolo. ¿Para eso necesitan recursos? Sí, claro. ¿Qué tipo de recursos van a necesitar? Estos. Y ahora, y bueno, ¿y de dónde vamos a sacar eso para dar esos? Los precios. ¿Mm? Uy, Dios santo. Bueno, profe. Al igual pasa con un edificio. Mire, tome un edificio. No, es que eso me está saliendo muy caro estos 3 pisos. ¿Qué hacemos? No, en el tercer piso que iba a hacer 4 alcobas, me toca hacer 2. Que le iba a colocar una plancha, ahora me toca colocarles, bueno, esas vigas que venden, ¿sí? Bueno, entonces yo podría, Empieza uno a profe, mirar, ¿sí? entonces digamos, yo tengo toda esa gente contratada por, por directamente con la empresa, ¿cierto? Entonces eso hace que pague impuestos, que no sé qué más cosas, que pague más. Acuerde que una empresa asociativa, la que ustedes están manejando ahí, y ustedes con la empresa van a solucionar ese problema. Entonces yo, por ejemplo, digamos, ya no contrato los conductores por, o sea, como contrato indefinido, digamos, sino con contrato de prestación de servicios con, bueno, con un salario integral. Eso puede hacer que se puedan bajar los costos del transporte. Podría ser un recurso, Ahí estaría que usted disminuyendo costos, sí, pero al personal que tiene dentro le conviene o no, pues obvio porque que no, recordemos que a la gente no se le puede que desmejorar. no, no se le puede mejorar. O sea que esa no es válida. En un momento dado pueden ampliar el servicio. No. Ampliarlo. ¿A qué se refiere con ampliarlo, profe? Bueno, si tiene una sola ruta por ahí de ese municipio, ¿será que la empresa está en capacidad de ofrecer otro tipo de rutas o otro tipo de servicios? Porque aquí solamente estamos hablando de como un transporte intermunicipal, habla ahí. Sí, Bueno, y pueden ampliar el servicio a otro tipo de organizaciones, claro, así se puede ampliar. pero Pero tenemos pero necesitarían más conductores. más buses. Con lo que hay no les alcanza. Hay que hacer mucho análisis porque es posible que sí se pueda ampliar más el servicio ajustando algunos horarios, ¿no? O la idea es estar enviando y enviando buses seguidos. Sí, No, porque hay muchas cosas que pueden analizar ustedes, pero yo desconozco mucho.
O sea que se podría, digamos, enviar buses, ya no, digamos, se está enviando cada media hora un bus. Se puede enviar cada 40 minutos. ¿no? Si eso hace de que se incrementen ¿los qué? Los ingresos y se disminuyan costo y la calidad siga siendo la misma. Va a seguir siendo la misma calidad y vamos a disminuir recursos. Es, Gastos. es cuestión si a la gente le sirve o no. Ay, sí, o les toca madrugar más. Toca hacer los análisis. Porque hay veces en algunas empresas transportadoras mandan tantos servicios que uno dice, "Ve, pero esta buseta yo a todo momento esta hora la veo sola, pero hay que prestar el servicio. Pero eso sí se Pero se puede hacer justifica. un estudio para ver eso también, porque si buseta sola, pues es algo que se puede Faltan, por reducir. ejemplo, eso podría ser una causa, que faltan estudios de requerimiento del servicio, por ejemplo. ¿Sí? Eh, a- Algo importante es mirar también si la población realmente está apoyando la empresa. Si la está apoyando es porque la mayoría hace parte de qué? De la empresa transportadora. Eso también fortalece las organizaciones. Ya me queda un poco más claro, profe. Uno dice, bueno, si hay más gente apoyando ahí, puede ser que muchos no hayan desarrollado otras actividades económicas en el municipio porque el transporte era muy difícil y muy costoso. Entonces ahora la gente se animó a producir otras cosas. ¿Sí? No, es que la educación es muy baja en este municipio porque los costos de transporte no le permiten a la familia enviar su hijo al colegio. Entonces, con esos impactos se puede estar que con esas estrategias de ustedes pueden estar que mejorando la parte educativa en toda la región. Pero eso ya son impactos posteriores, ¿no? Cuando van a hacer otro tipo de análisis. Bueno, ahí le dejé muchas cosas. Listo, profe. Y en los objetivos, tener claro que lo más importante en un documento es la introducción y los objetivos. La introducción mínimo debe ser de 3 párrafos. En el primer párrafo deja uno claridad del tema que va a desarrollar. En el párrafo 2 o en los siguientes puede dar claridad de los subtemas que van ¿a qué? A presentarse en el documento. Y el párrafo final, hasta dónde se quiere llegar, o los resultados que se pretenden lograr. Hay unos que dicen que la introducción es lo último que se construye. Hay otros que dicen, no, la introducción es lo primero para saber usted para dónde va. Bueno, ahí en eso yo no he tenido como injerencia, pero sí es importante que tenga claro que en la introducción al lector le quede claro qué es lo que se le va a presentar. Por eso lo primero que yo leo en un libro es la introducción
y las conclusiones. En la introducción, porque me hablan del tema, de a dónde pretenden llegar, y en las conclusiones, qué fue lo que lograron, a ver si eso es. Si hay coherencia entre esos dos, leo el libro, si no, no. Los objetivos deben estar en concordancia con lo que se dijo en la introducción. Por eso, el objetivo general es el propósito. ¿Qué se pretende con ese documento? Inicia con un verbo en infinitivo, uno solito, y debe dar cuenta del qué, del cómo y para qué. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo lo piensa desarrollar? Y el para qué sirve eso. Los específicos son las acciones. ¿Qué voy a hacer yo para cumplir con ese propósito? Pero también respondiendo al qué, al cómo y al para qué. Se sugiere que cuando uno tiene dificultades de elaborar propósitos o hasta ahora está iniciando con estos escritos, no elabore más de 2 objetivos específicos, porque al final el documento lo que responde es a los objetivos específicos, a esas acciones que usted dijo que iba a desarrollar. Si usted coloca 10 objetivos específicos, pues yo me voy para el final a mirar en las conclusiones que esté respondiendo a esos 10 objetivos. En ocasiones encuentra uno una página de objetivos específicos y en conclusiones va uno a revisar y hay dos líneas. Entonces eso no sirve, eso ahí no hay nada. ¿Sí? Y es lo sencillo que es uno elaborar un buen documento Sí, señor. y todo debe tener coherencia. Si estoy yo hablando de transporte desde la introducción hasta el final, debo estar hablando de transporte, no de otro tema. Bueno, Diana va a ir a Prospecta o no. Pues nada de Prospecta, No puedo, profe. no, No, señor, yo tengo que trabajar. ya. Los compañeros que conoce allá del Casanare, de Yopal, nada, No, no, casi no conozco a no. nadie de ahí. No, señor. Otra vez, mire, otra oportunidad. ¿Mm? No, profe. Ah, No, pasamos señor. ese. Ya sí. Mire, aquí están los materiales que son los mismos que están allá. Y aquí está este. Siempre lo presento. ¿Cómo es posible que el tiempo lo lleve corriendo? En lugar de nosotros ir a la par con el tiempo o ir adelante. ¿Mm? Lo ideal es la articulación entre todos los compañeros al interior del grupo, todos aportando. Es mucho más fácil. Así estemos en diferentes regiones, en diferentes municipios, todos tenemos algo que aportar. Si ustedes observan aquí en estos piñones, si vio que necesitábamos pasar este piñoncito negrito al otro lado, mire, ahí lo pasamos entre todos. Uno estaba en unas posiciones más adecuadas que otros. Este pobre de la espalda que lo estaba ahí cargando estaba mal, pero ayudó. ¿Sí? Y aquí este cuento de que es que no tengo suficiente tiempo, tiempo sí hay, lo que nos falta es organizarlo.
Bueno, con eso estaríamos terminando. Listo, profe. No siendo más, Diana, la dejo. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, sí, señora, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Adiós.